hablar acerca del tratamiento de la fibromialgia, un enfoque multidisciplinario, orgánico y basado en evidencia para la atención estandarizada de todos nuestros pacientes. Bueno, teniendo en cuenta en toda esta condición de fibromialgia, se basó en la actualización y adaptación de 3 guías especiales que fueron las de objeto junto con nuestro equipo de expertos de Rangel Rehabilitación para la adaptación de estas guías. Acordémonos que estas guías fueron adaptadas en el año 2024 y son las que se están manejando actualmente en evidencia. Las fuentes normativas o las guías por las que tuvimos o nos basamos para realizarlas fueron la de la Sociedad Española de Reumatología, EULEAR, Revised Recommendation de Europa y las guías de evidencias mexicanas del 2018. Recordar que el CIE-10 para esta patología es M797, junto con nuestro equipo de expertos en fibromialgia, ninguno con algún conflicto de interés para que estas guías tuvieran un mayor rigor metodológico y adaptación pues, en el manejo en Rangel Rehabilitación. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros tuvimos esta revisión basándonos, o estas guías fueron basadas y respaldadas bajo una revisión sistemática y una evaluación multidisciplinaria del AGRI 2, en donde encontramos que esta herramienta es ampliamente utilizada para evaluar la calidad metodológica de todas estas guías, la transparencia en la elaboración de las mismas y asimismo poder contribuir a las guías de práctica clínica en nuestros pacientes con fibromialgia, encontrando que obtuvimos de un 91 a un 93% de reconocimiento y de alcance en cuanto al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ustedes saben que la fibromialgia es un reto que tenemos todos en nuestra consulta, porque estamos en la disyuntiva si es un mito o realmente hay evidencia científica que justifique tanta magnificación de los síntomas del dolor. Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que la fibromialgia afecta a un 2,45% de la población adulta global a nivel Colombia, encontrando una proporción de mujer a hombre en 9 casos mujer a un caso hombre, teniendo en cuenta que ese un caso hombre con los síntomas de fibromialgia son pacientes em, de una alta demanda por la agudización de sus síntomas. Adicionalmente, tenemos que toda esta patología implica un alto gasto sanitario directo en todo el manejo en cuanto a EPS, medicamentos, rehabilitación y asimismo el alto ausentismo en jornadas laborales secundarias a la sensación de incapacidad de ejecución de una labor. Históricamente esta patología se ha subestimado y se ha creído que los síntomas no tienen una explicación lógica, generan una estigmatización y una desorientación en cuanto a toda la fisiopatología de esta enfermedad. Ya que es un dolor crónico generalizado, encontramos que efectivamente hay una alteración o se ha evidenciado que hay una alteración y un desorden y un trastorno en el procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso. Es por tal motivo que intervienen varios mecanismos en la fibromialgia. Dentro de los que tenemos es la sensibilización central, que es el principal mecanismo de alteración, en donde el sistema nervioso central amplifica las señales del dolor. Los estímulos que normalmente no generan dolor se perciben con dolor en el caso de alodinia o con mayor intensidad en el caso de las hiperalgesias. Y efectivamente hay una alteración en esta sensibilización central. Adicionalmente encontramos unas alteraciones de todos los neurotransmisores, en donde encontramos una disminución de los neurotransmisores que inhiben el dolor, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina,
y encontramos un aumento de las sustancias que favorecen la transmisión del dolor, como son la sustancia P y el glutamato. Adicionalmente, todas estas vías inhibitorias del dolor se van a ver afectadas, es decir, todas las vías descendentes que normalmente reducen la percepción del dolor funcionan de manera menos eficaces y esto hace que el dolor sea persistente incluso sin que exista una lesión tisular activa. Adicionalmente, existe una alteración en el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Todo esto tiene su evidencia científica actual, en donde encontramos que puede existir una respuesta normal al estrés oxidativo. Se han descrito alteraciones en la secreción del cortisol y otros mediadores neurotransmisores. Adicionalmente, todo esto se acompaña con trastornos del sueño, de mantenimiento, de conciliación o incluso de reparación del dolor. ¿Y esto qué hace? Que se vuelva un círculo vicioso. Entonces yo no duermo bien, no reparo bien, al otro día amanezco con más agudización del dolor. Pero si esto no lo contrarrestamos, pues realmente el manejo se nos va a complicar. Adicionalmente, existen factores genéticos, ambientales, existen también otros factores que lo pueden desencadenar, como infecciones, traumatismos físicos. Se ha evidenciado un alto porcentaje de patologías de estrés postraumático o inclusive trastornos neurológicos y psicológicos derivados por algún abuso en la niñez o en la adolescencia. Adicionalmente, se pueden ver alteradas todas las vías del tono simpático y esto hace también que haya una variabilidad en todos los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Esto contribuye al aumento de fatiga, que haya más intolerancia al ejercicio y esto genera o favorece el aumento de síntomas dolorosos. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que no solamente tiene un componente psicosocial, sino también un componente neurológico del sistema nervioso central que contribuye a toda la agudización de estos dolores. Encontramos, como les mencionaba, en Colombia un porcentaje importante en la población adulta, 2,45. Las mujeres con mayor porcentaje, como les mencioné previamente, y encontramos que ya teniendo en cuenta lo anterior, debemos tener un enfoque para el manejo de nuestros pacientes que sea centrado en la persona, individualizado y respaldado por la evidencia que acabamos de mencionar previamente. Entonces, no podemos generalizar el manejo con los pacientes porque cada uno tiene una historia, cada uno tiene unos antecedentes, cada uno tiene un componente genético, neurológico, pues independiente. Entonces, tenemos nuestro paciente que llega a nuestra consulta, hacemos nuestro diagnóstico con todos los criterios pues, que encontramos en la consulta, la cronicidad del dolor, la localización del dolor, la ubicación en el día o en la noche, si es reparador o no el sueño, si toma o no medicamentos, si tiene comorbilidades asociadas, obesidad, factores reumatológicos, fracturas, caídas, golpes, si es laboralmente activo o no. Ya teniendo lo anterior, vamos a empezar a hacer nuestras intervenciones. Las intervenciones tienen unas escalas, intervenciones de primera, segunda, tercera y cuarta línea. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a hablar de la detección temprana. Para esto vamos a utilizar los criterios diagnósticos de fibromialgia que están adaptados por el American College of Rheumatology, en donde tenemos en cuenta varios factores. Los más relevantes son el dolor, que debe tener unas características bilaterales que comparten extremidades superiores, inferiores, región axial. No comparten dolores mandibulares, torácicos o abdominales. Adicionalmente, deben estar acompañados de fatiga, cansancio, alteraciones cognitivas, conocido como fibroniebla, y otros síntomas asociados como cefaleas, depresión, ansiedad,
tristeza y el dolor debe tener una duración mínima de 3 meses para tener los criterios de fibromialgia. Ya teniendo lo anterior y todo el contexto psicosocial, laboral de nuestros pacientes, vamos a reducir con esto las interconsultas innecesarias, las pruebas o exámenes diagnósticos innecesarios y los fármacos innecesarios. Ya teniendo lo anterior y validando y aprobando, legitimizando ya la patología como tal, vamos a empezar a disminuir el miedo a esta enfermedad, el reto a afrontar esta enfermedad. Nosotros como médicos tenemos que cumplir una función muy importante que ya lo voy a mencionar más adelante, en donde nosotros contribuimos a fortalecer el autoestima y la seguridad de nuestros pacientes y con esto promover la funcionalidad, independencia y el retorno laboral lo más pronto posible, que son lo que ayuda a mitigar la sintomatología de estos pacientes. Pero si nosotros promovemos el inmovilismo, la incapacidad, hacemos desde la parte también psicológica que el paciente tenga esa sensación de inhabilidad funcional. Bueno. Posteriormente, vamos a estar ya ante un paciente diagnosticado con fibromialgia, pero esto no significa que cualquier otra patología o enfermedad pueda o deba estar aparte pues de la enfermedad. Adicionalmente, cuando tenemos ya este diagnóstico y la validación con nuestro paciente y hacemos un diagnóstico temprano sobre esta enfermedad y basándonos en los criterios que les mencioné previamente, vamos a hacer el manejo del paciente no etiquetándolo de manera negativa, sino al contrario, ofreciéndole opciones de rehabilitación que le van a favorecer su funcionalidad y su independencia, teniendo en cuenta que debemos tener una comunicación asertiva, una comunicación abierta. ¿Para qué? Para que logremos hacer que el paciente entienda los objetivos a los que queremos llegarle, corrigiendo todas esas ideas erróneas que yo no puedo hacer nada, que yo no voy a poder con la vida. ¿Por qué? Porque todo esto hace que se incremente a nivel a nivel psicológico, pues una discapacidad cognitiva que claramente no vamos a tener y vamos a promover en nuestros pacientes que no vamos a poder hacer ningún rol funcional en una sociedad. Asimismo, vamos a ayudar a estos pacientes para que tengan una reincorporación no solamente laboral, sino social y familiar, porque tienden a aislarse precisamente porque nadie entiende la magnificación de lo que pueden llegar a sentir. Estar diagnosticado con fibromialgia no significa que todo síntoma nuevo sea parte de la fibromialgia. Es decir, que no toda patología relacionada con dolor la podemos encasillar en fibromialgia. Como todos nuestros objetivos de rehabilitación desde fisiatría deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo. Desafortunadamente, como les mencioné al inicio, esta es una patología que tiene un reto muy grande, pero desde el principio tenemos que dejar las reglas claras con el paciente y de acuerdo al examen físico, a los criterios, de acuerdo a todo lo que hicimos en el diagnóstico previo, tenemos que hablarles de metas y de rehabilitaciones concretas y en tiempos específicos. Teniendo en cuenta lo anterior, nosotros manejamos los pacientes desde dos vías, manejo no farmacológico y manejo farmacológico. En el manejo no farmacológico vamos a tener intervenciones primarias que, como mencioné previamente, lo que busca es promover, favorecer y mantener la calidad de la vida del paciente. Todo esto que les voy a mencionar tienen un nivel de evidencia A, en donde encontramos que la educación en nuestros pacientes es fundamental. Educar, reeducar y concientizar a nuestros pacientes que la actividad deportiva, los buenos hábitos posturales y la disminución o la eliminación de todo factor desencadenante de dolor es fundamental. O si no, vamos a seguir en ese círculo vicioso de dolor, dolor, dolor y no vamos a lograr romper ese círculo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el ejercicio físico es el
pilar de nuestra rehabilitación, en donde tenemos que empezar de manera progresiva y paulatina. No podemos iniciar de manera abrupta o brusca porque el paciente no lo va a tolerar y va a dejar de hacer una actividad y no va a ser adherente al tratamiento. Entonces se recomienda por lo menos de 4 a 12 semanas para que logremos una eficacia del manejo de la sintomatología. Entonces, ya teniendo lo anterior, entonces vamos a lograr relajar, afrontar, mantener, contener todos estos síntomas que agudizan los dolores. Adicionalmente, nosotros debemos reeducar al paciente en una buena actividad, pero eso no significa que el paciente debe ser guiado por folletos informativos, porque nosotros debemos guiar y supervisar la actividad. Una vez nosotros identifiquemos y logremos evidenciar que el paciente es adherente a la rehabilitación, ahí sí podemos dar los altas de acuerdo pues al servicio que esté manejando el paciente. En todo este entorno del manejo del paciente siempre hay que incluir a la familia, porque ellos son quienes nos van a ayudar en casa a mantener todos estos planes caseros de mantenimiento. Recordemos que si solo nos quedamos con la rehabilitación realizada en un centro de rehabilitación y no seguimos los planes en casa, pues realmente la eficacia va a ser mínima, no vamos a lograr el objetivo que necesitamos. Adicionalmente, las modalidades de ejercicio deben ser aeróbicos, dinámicos y de fortalecimiento. ¿Qué beneficios van a traer? Reduce, uno, la severidad del dolor. Dos, mejora la función física e impacta síntomas depresivos. Adicionalmente, al inicio de la actividad genera una respuesta de dolor, pero posterior la mejoría y los síntomas de bienestar van a perdurar. Adicionalmente, el apoyo con terapia psicológica, apoyo conductivo conductual y otros apoyos de otras especialidades que ya se mencionarán más adelante, como reumatología, psiquiatría, clínica de obesidad en el caso de índices que no nos ayuden, pues como a mantener una estabilidad del dolor mayores a 35 para que no generen sobrecargas adicionales musculoesqueléticas. Adicionalmente, que no tiene una evidencia fuerte, pero uno en consulta logra evidenciar que al paciente le favorece el yoga, el tai chi, ayudan, sin embargo, no son la fuente principal de rehabilitación. Bueno, en cuanto a la prescripción del ejercicio, en las guías que revisé mencionaban que debe tener, esto no se va a lograr ver en las fases agudas, esto se va a lograr ver en las fases más avanzadas, es decir, con el tiempo, con la evolución del tiempo. Lo que primero tenemos que hacer es revisar cada paciente, identificar sus factores de riesgo, recordar que la rehabilitación no es la misma para todos, cada uno debe tener su rehabilitación individualizada, teniendo en cuenta mucho las preferencias del paciente para que sea adherente al proceso. No podemos, por ejemplo, decirle a un paciente, vaya, camine en el parque si odia caminar, pero si es un paciente que le gusta estar en casa y hacer estiramientos, pues favorecer eso. Entonces, sí es un diálogo de una comunicación asertiva con el paciente para que logremos identificar qué preferencias tiene y con eso vamos a hacer y vamos a fortalecer y vamos a entrar por ese lado. Adicionalmente, al inicio hablarles claro a los pacientes que se van a exacerbar los síntomas, pero posteriormente vamos a tener ya el mantenimiento y vamos a llegar a la meseta de estabilidad de sintomatología. Todo debe ser supervisado. Se ha demostrado que mejora los síntomas depresivos cuando hacemos actividad supervisada, motivada, felicitada, mira, has logrado tal cosa. Todo eso ayuda, pero también hablando claro cuáles son los objetivos, como mencioné previamente, que queremos alcanzar con nuestros pacientes. Adicionalmente, vamos a pasar al paso 2 y esto debe tener un inicio submáximo. Vamos a empezar bajo, vamos a empezar lento y vamos a ir semana a semana aumentando tanto la intensidad como la frecuencia, siempre teniendo en cuenta la condición basal de nuestro paciente. Y teniendo la condición basal de nuestro paciente, vamos a iniciar un punto por debajo de esa capacidad percibida del paciente. No podemos llevarlo al máximo de su capacidad porque no va a ser un paciente adherente al tratamiento.
Y posteriormente, cuando ya logramos, vamos a tener una progresión estructurada de esta rehabilitación en donde vamos a lograr, o el objetivo es lograr de 20 a 30 minutos por sesiones, frecuencias de 2 a 3 veces por semana, en una duración mínima más o menos de 4 a 8 semanas para que evaluemos los resultados y podamos ver la efectividad en el tratamiento. Recordar que la curva de activación no puede ser abrupta, no puede ser brusca, no puede ser excesiva porque no van a ser adherentes y vamos a tener un fracaso en la rehabilitación. Es decir, todo tiene una curva que va relacionada con esfuerzo, con intensidad y con tiempo. Entonces, vamos a empezar, como les mencionaba, evaluando la capacidad basal de nuestro paciente, siempre iniciar por debajo de su capacidad basal, siempre hablándole claro que vamos a tener reactivaciones del dolor al inicio de la actividad, pero posteriormente vamos a tener mejoría de sintomatología, no solamente física, sino también a nivel de síntomas depresivos, ansiosos. Vamos a iniciar progresivo de 5 minutos, 10 minutos hasta que alcancemos de 20 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana. Y este aumento debe ser progresivo, individualizado y de acuerdo a la tolerancia de nuestros pacientes. Recordar y hacer énfasis en recordarle a nuestros pacientes que la constancia es el éxito de la rehabilitación. Si nosotros no vamos a ser constantes en tiempo, en el esfuerzo y en la intensidad, no vamos a lograr el objetivo. Bueno, hasta aquí hablamos de lo no farmacológico. Ahora vamos a hablar de las medidas farmacológicas. Todo esto, como les mencioné, bajo las guías y bajo la evidencia de las guías de las españolas, las mexicanas. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que están respaldadas? Todas con nivel de evidencia A. Amitriptilina dosis baja, duloxetina, pregabalina, tramadol, ciclobenzaprina. Este tratamiento se debe adaptar según la intensidad, tolerancia, trastornos de sueño, síntomas asociados que tenga nuestro paciente. ¿Qué no está aconsejado? Los AINES, los opioides mayores, las benzodiazepinas, anticonvulsivantes o combinaciones farmacológicas. No tienen manejo real ni evidencia para el manejo de fibromialgia. Con esto hay que o tenemos nosotros que buscar la, o descontinuar estos manejos que realmente se consideran banderas rojas en estas prácticas farmacológicas, porque en vez de generar un bien en el manejo del síntoma, realmente lo que vamos a generar es un fuerte rechazo clínico, vamos a tener efectos adversos, vamos hasta tener un alto riesgo de adicción y pues no es la idea. Bueno, bueno. Otra cosa que es importante y nos llega mucho a nuestra consulta son todos los pacientes con fibromialgia, pero que tienen alguna condición quirúrgica pendiente. Nosotros debemos evitar que el paciente sea sometido a algún procedimiento quirúrgico, a no ser que se requiera estrictamente, porque se ha visto que todo procedimiento quirúrgico, los que tienen más evidencia son cáncer de mama, reemplazos de cadera, rodilla, descompresiones de hombro, reemplazos de hombro o artrodesis de columna. Realmente no hay evidencia que indique que estos procedimientos vayan a tener un buen resultado con un paciente con base de fibromialgia. Entonces, entre más podamos evitar procedimientos quirúrgicos, mejor. Pero si claramente ya no se puede, pues obviamente hay que proceder al procedimiento que se requiere. Pero si nosotros podemos evitarlo, sería como lo ideal. Bueno, adicionalmente, debemos tener un apoyo interdisciplinario con toda esta terapia psicosocial, en donde vamos a tener no solamente mente, cuerpo, comportamiento, sino también vamos a tener un enfoque social, laboral, familiar, en donde todo esto va a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Con todas estas terapias, movimientos, terapia cognitivo-conductual y toda esta sumatoria previamente mencionada con actividad deportiva y analgesia, vamos a hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes mejore. Adicionalmente, es importante mencionar qué terapias no tienen evidencia según las guías analizadas. Y sí podemos estar generando o efectos adversos
o gastos económicos innecesarios en nuestros pacientes. Dentro de los que encontramos tenemos la punción seca, el uso de cannabinoides, neuromoduladores, homeopatía, quiropraxia o osteopatía, oxigenoterapia hiperbárica y ozono, los TEN, magnetoterapia y masaje Reiki no mostraron evidencia, tienen un nivel BD en donde realmente sí o no eh, se usan, no va a cambiar en mucho el pronóstico, ni la mejoría, ni los síntomas de nuestros pacientes, pero sí vamos a generarle de pronto un gasto innecesario a nuestro paciente. Recordar que la educación del paciente no es un folleto, es individualizada, debe tener estructura en tiempo, contenidos críticos. Recordar siempre que la red de apoyo familiar es fundamental. Esto sí tiene un nivel de evidencia A y B, ya que hablando, enseñando, reeducando en una línea de tiempo va a ayudar a mejorar la calidad de vida, la capacidad funcional, el movimiento, el dolor, y con eso hacer que nuestros pacientes, como les he mencionado durante la charla, tengan una reincorporación lo más temprana a sus actividades cotidianas y hasta laborales. Adicionalmente, nosotros como profesionales de la salud debemos tener cuatro puntos fundamentales para tener en nuestro ejercer médico. Primero es quitarnos como esa mentalidad eh, que el paciente es conflictivo, que el paciente es un poco cansón. ¿Por qué? Porque ya nosotros mismos generamos una barrera comunicativa y es de dentro de los pilares lo más fundamental para que logremos una buena rehabilitación con nuestros pacientes. Como les digo, no es enmascarar la patología, pero sí es hablar claro, revisar con el paciente cuáles van a ser las preferencias que queremos buscar y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con ellos. ¿Para qué? Para que compartido con el paciente hagamos un buen plan de rehabilitación. Ahora bien, si el paciente no desea acceder, pues tampoco lo podemos obligar. Lo contrarremitimos a psiquiatría, clínica del dolor, porque es un reto. Esto es un reto, pero fundamental tener una muy buena comunicación con nuestros pacientes. Adicionalmente, nosotros tenemos que estarnos capacitando constantemente en toda esta patogenia, diagnóstico y todas estas opciones de tratamiento que día a día van actualizándose. Perdóname. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Entonces, dentro de estas capacitaciones en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, hace que nosotros también día a día encontremos nuevas herramientas para poder ayudar a nuestros pacientes. Adicionalmente, quitarnos ese mito de que esto no, que es una patología difícil, que es una patología imposible, aunque sí es un gran reto, como mencioné previamente, pero nosotros tenemos que tratar de reducir en nuestros pacientes esa insatisfacción que genera el que nadie les entiende, el que nadie sabe lo que ellos sienten, que es lo que usualmente nos dicen a nosotros en la consulta, pero sí llevarles a una realidad de la patología en donde se les explique que ellos son los protagonistas de esta historia. Nosotros podemos querer ayudarles, queremos poderles guiar la rehabilitación, pero si ellos no contribuyen en este proceso va a ser difícil y no vamos a lograr los objetivos. Adicionalmente, nosotros tenemos el apoyo también de todo el grupo interdisciplinario. En este caso, en Rengel Rehabilitación contamos con todo el grupo de psicólogos, con todo el grupo de terapia ocupacional, terapia física, pero adicionalmente no olvidar que nos podemos apoyar de reumatología, de medicina interna, de clínica del dolor o de cualquier otra especialidad que tenga o que requiera nuestro paciente. Adicionando esto y quitando ese estigma y esa desinformación que muchas veces tenemos de esta patología, buscamos o pretendemos que el paciente sea el centro, que el paciente sea el objetivo, que el paciente con toda esta actualización logremos nosotros ayudar en algo a su calidad de vida y con eso y con todo el manejo de todos los especialistas, eh, promover la reactivación temprana para sus actividades.
Adicionalmente, o en síntesis, el algoritmo del cuidado multidisciplinario de nuestros pacientes con fibromialgia, recordar la validación y el diagnóstico, empoderar y activar toda la parte de rehabilitación, tener todo este soporte integral, fármaco, ejercicio, especialistas, coayudantes al tratamiento y asimismo disminuir los medicamentos no necesarios o o todas las terapias alternas que no están o que no cuentan con nivel de evidencia. ¿Para qué? Para que nuestro objetivo final sea optimizar la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes, empoderándolos, asumiendo el reto que son los líderes y protagonistas de esta historia. Si ellos no nos ayudan, por más que intentemos, como mencioné, no lo vamos a lograr. Adicionalmente, teniendo todo esto, es importante entender que la fibromialgia no se cura, se maneja. Y el éxito clínico de esta patología radica en equilibrar todas estas intervenciones realizadas y tratar de bloquear lo que más se pueda estas vías anómalas de la percepción del dolor con todo lo previamente mencionado. En nuestra institución, en Rangel Rehabilitación, podemos encontrar que tuvimos un manejo y una excelencia en fibromialgia del 100%, en donde logramos cumplir con todos los indicadores, valoración integral, la educación estructurada, la prescripción del ejercicio, la derivación psicológica. Y esto cabe resaltar porque fue parte del grupo de Rangel Rehabilitación experto en fibromialgia que se apoyaron en las guías para hacer que nosotros logremos tener ese abordaje integral de nuestros pacientes. Bueno. Eso era lo que les traía de fibromialgia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Doc, muchas gracias. Es un reto, no es fácil. No es fácil, eh, nada, llenarnos de sabiduría, paciencia, ponernos en los zapatos de entender que no estamos ante una persona solo con un síntoma, sino bajo unos antecedentes de la niñez, de la adolescencia, sociales, laborales, familiares, que desencadenan y empeoran todos los síntomas. No quedarnos solo con nosotros, con el manejo, recordar siempre que somos coayudantes, no somos tratantes, somos coayudantes y apoyarnos de quienes nos pueden dar un apoyo efectivo también en este manejo. Son un reto, pero podemos lograrlo. ¿Alguna otra sugerencia? No sé, alguna pregunta. Todo clarito. Recordar que estas guías están actualizadas al 2024. Bueno, agradecer a todos los médicos que hicieron parte en la elaboración de estas guías en Rangel Rehabilitación, porque pues gracias a ellos es que nosotros tenemos todo este abordaje integral de este tipo de patología. De un amigo, muchísimas gracias por el espacio, nuevamente como te digo, y ya nos organizamos porque pues al menos días de práctica ya finalizamos. Sí, señor, muchas Sí, gracias a señor. todos por este espacio, al doctor Gabriel por esta oportunidad, a toda el área administrativa, a ti Camilo por estar pendiente también de estos espacios académicos. Cumplimos con las guías de práctica clínica, una bonita tarea para que todos estemos también como unificados en el manejo de nuestros pacientes. Agradecerles a todos el cariño, la disposición y pues el apoyo con estas socializaciones. A ti, amigo, muchísimas gracias. Ahí ya igualmente compartí el post-test para que por favor me ayuden con el diligenciamiento. Y nuevamente, pues, una buena noche para todos. Muchas gracias. Una feliz noche, que estén muy bien, hasta luego. Doctora Joana, muchas gracias, gracias a todos. Feliz noche, gracias. Gracias, doctor, a ustedes. Feliz noche.